Eh, aquí. Preguntica, ¿trabajamos este ejercicio o no lo trabajamos? El que está en la parte superior izquierda. ¿Alguien lo ve? Sí, señor, profe. ¿Ese sí lo trabajamos? ¿No lo trabajamos? Sí, señor, sí, señor. ¿Cierto? Listo, ese sí lo trabajamos. Listo, para saber más o menos hasta dónde avanzamos de la explicación que hicimos. Entonces, si trabajamos ese, trabajamos este, y ustedes tenían la posibilidad de trabajar estos dos, diera lo que les diera, no hay ningún problema. Pues la intención era que practicar. En ese sentido, era la intención del día el día martes que nos conocimos, ¿sí? Que usted pudiera trabajar y repasar sobre números enteros. Todo esto tiene que ver con números enteros, ¿sí? En la parte derecha habíamos trabajado algo sobre los números racionales y que son aquellos números, los números racionales son aquellos que se reconocen, pues todos estos son números racionales, pero hay una particularidad y la particularidad es esta, que todo número racional se puede representar de forma fraccionaria. Esa es la particularidad de los números racionales. Todo número racional se puede, es más, ese sí, debiéramos quitar y escribir eso. Todo número racional se puede representar de forma fraccionaria. Sí, entonces uno dice, no, pues si todos estos son fraccionarios, este es un mixto. Preguntica, nosotros hicimos, ¿cómo se pasa un mixto a fracción? No, señor. Listo, entonces vamos a comenzar desde ahí. Entonces, eh, ya que tenemos esto, entonces vamos a empezar desde acá, cómo se pasa un mixto a fracción. Entonces, miremos acá, entonces yo lo voy a dejar acá, mixto a fracción. Entonces, mixto a fracción. Eh, Perdón que escriba de esa forma feita, pero si yo tengo un mixto de esta forma, tres enteros, úpale, tres enteros, cambiamos de numerito para que podamos entenderlo, dos quintos. ¿Qué significa eso? Eso significa, en este caso lo voy a hacer primero gráficamente, que tengo tres, así, esos tres enteros, y uno que está dividido en cinco, uno, 2, 3, 4 y 5 de igual tamaño, ¿no? Ahí están mal, pero de igual tamaño. Y de esos hay dos seleccionados. Entonces, digamos que este y digamos que este. Los dos contiguos acá. Listo, esos son, esos son. Entonces, pero este también debiera estar dividido en 5. Y este también debiera estar dividido en 5. Sí, sino que no lo porciona uno, ¿sí? En primera instancia no lo porciona, pero este está dividido en 5 y se tomó estos, ¿sí? Se tomaron, están tomados, estos también están tomados, ¿sí? Porque es de lo que, digamos que es el ejemplo, podríamos decirlo, ¿sí? Bajo ejemplo, podríamos hablar en términos de tortas, en términos de pizzas, en términos de lo que quiera, ¿sí? Entonces, se tienen tres enteras, digamos que sean pizzas, ¿sí? Y de haber dividido en 5 la pizza, dos porciones. Pero si vamos y revisamos, en últimas, ¿cuántas porciones de a quintos hay? ¿Cuántas porciones de a quintos hay? En esto que se ve representado. ¿Cuántas porciones de quintos hay? Tres. ¿Tres porciones de quintos? No. Aquí hay cinco quintos, 15. 17. 17 quintos. 17 quintos, porque aquí hay 5 quintos y 5 quintos y 2 quintos. Pues 5 quintos más 5 quintos, voy a escribirlo acá bien, 5 quintos más 5 quintos más 5 quintos más 2 quintos me da 17 quintos. Entonces, eso es en torno a la representación gráfica, ¿sí? Pero, y bueno, pero aquí dices 3 y 2 quintos. ¿Cómo paso esto a fracción? Ese mixto, para pasarlo a fracción, lo que debo hacer, ¿qué me propondría su merced hacer para que me quede 17 quintos? ¿Qué tendría que hacer con estos valores? Yo, profe, ¿me Multiplicar y escucha? sumar. Sí, señor, cuéntame. Multiplicar, sí, señor. Sí, ¿qué multiplico? Se 3 por multiplica el 5 3 por el 5 5. y se suma el 2. Exacto, sí, señor. 3 por 5. Entonces multiplico el entero por el denominador y le sumo el numerador y dejo el mismo denominador.
Y mire que 3 por 5 me da 15, más 2 me da 17 quintos. ¿Sí? Entonces, y esa es mi representación fraccionaria. Mi representación mixta, mi representación fraccionaria, la representación gráfica, discúlpenme en este momento, pues que será de la forma más sencillo, más simple, para que su merced lo comprenda, ¿sí? Para que su merced comprenda cómo pasar un mixto a fracción. Hasta ahí, ¿se entiende el ejemplo? Sí, señor. Sí, sí, Listo. señor. ¿Alguien necesita copiarlo o pasamos a un ejemplo posterior? Le agradezco que me indiquen si necesitan copiarlo para no, porque después cojo y pego el carrerón y cuando menos piense su merced no ha copiado nada y por más que tenga el video, pues el empezar a retomar. Yo sé que aquí somos muy, muchos somos muy inteligentes y no tenemos que tomar apuntes y pues para eso está el video por si necesito algo, pero pues me comenta, si está tomando apuntes, pues si necesita algo. Listo, le Yo, agradezco. profe, si me regala un minutico, le Claro, agradecería. sí, señor, no hay Gracias. ningún problema, no hay ningún problema. Yo le voy a proponer mientras tanto, su merced a otros compañeros que hagan el siguiente, que me representen 2 enteros, 3 quintos. Páselo a fracción, páselo a su representación gráfica, si quiere con cuadritos, si quiere con bolitas, si quiere con pizzas, si quiere con como lo quiera, y ya revisamos en un minutico cómo queda su representación gráfica y cómo queda su representación fraccionaria. Listo, vamos a mirarlo entonces. Creo que ya. Entonces vamos a dejar aquí 2 enteros, 3 cuartos. Entonces, si lo miramos en términos de la representación gráfica, vuelve y juega 1 y 2 enteros. Perdón que lo haga de esa forma, lo puede hacer sumas en cuadritos también. No hay ningún problema, cuadritos o rectángulos, como lo quiera. Debo dividir cada uno en 4. Entonces, digamos que acá la ventaja es que en 4. Como lo quiera, yo lo voy a hacer así. No necesariamente tiene que ser de forma rectangular, pero tiene que ser dividido en 4 iguales, ¿sí? Y ahora me dice que con esto no me basta, porque ya tengo las las 4 partes que me generan de cada uno, que me generan la unidad, las 4 partes que me generan la unidad, ¿sí? Pero no es todo lo que necesito, requiero de otra nueva unidad, dividida también en 4, necesito 3 partes. Pues si voy y lo reviso dentro de la representación gráfica, me haría 4, 4 y 3, me haría 8, 11 cuartos para este caso. Lo mismo abajo, no hay problema. Pero en el caso de aquí, ¿cómo hago para que me dé ese 11 cuartos? ¿Cómo era? Sumando las porciones. Listo, somos las porciones, sí señor, y me dio 11 cuartos. Y en el caso de mixto a fracción, ¿cómo lo paso? Multiplicamos y sumamos, profe. El entero por Eh, el denominador y le sumamos el numerador. Perfecto, sí señor, muy bien. Discúlpeme que se lo haga así tan desmenuzado, pero me parece la mejor forma para que su merced lo entienda. Listo, entonces multiplicamos el denominador por la parte entera y le sumamos el numerador. Y listo.
Ahí está, 11 cuartos, que en efecto es lo que tenemos nosotros de la representación gráfica. Al haber hecho la suma de sus partes, perfecto, su merced me comentó, hizo el comentario como debía ser. Entonces, y ahí lo tienen. Entonces, ya ahora no nos vamos a poner siempre a pasar todo con representación gráfica, ¿sí? Ya digamos que era la intención para que su merced reconozca qué significa que esté planteado de esta forma, ¿sí? Yo voy a hacer aquí una acotación, ¿sí? Y es con respecto a si yo tuviera menos 3, un medio. Pregunta, si es esto, sin necesidad de hacer representación gráfica, ¿qué me daría esto? Menos 5, profe. Menos 5 medios. Menos Menos 5 medios. Sí, menos 5 menos medios. 5, ¿cierto? Estamos claros que nos da menos 5 medios, y entonces se supone que aquí me dice coja 3 unidades enteras, ¿sí? Divídalas en 2, tómelas, vamos ahí, yo he tomado las 3 unidades, y ahora necesito una más, que me falta tomar una, y tomé una tercera. Todo esto se supone que es negativo, y entonces, ¿cuántas unidades se han tomado? ¿Menos 5 medios? Ah, de verdad que me dijeron que menos 5 medios. ¿Cuántas unidades se han tomado? Según lo que se ve acá. 7. Menos 7 medios. Y entonces, ¿en qué fallamos? En la forma de asumir el mixto. Y es que lo que me está planteando es que todo el número es negativo. Toda la expresión es negativa. Y al ser toda la expresión negativa, lo que tengo que hacer es la operación sin tener en consideración el menos, que el menos solo pertenezca al 3. No, el menos no solo pertenece al 3, pertenece a toda la expresión. Y al pertenecer a toda la expresión, pues debo multiplicar 3 por 2 y sumarle 1 dividido en 2. Y al final, 3 por 2 me da 6, más 1 me da 7, dividido en 2, pero como es negativa la expresión, me queda menos 7 medios. Para que tengan en consideración, no la vayan a embarrar. Pregunto, ¿será que se entiende qué pasó con ese? Cuando el mixto es negativo. Alguien que me confirme si se entiende qué pasa. Sí, 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 señor. ¿Sí? Sí, señor. Señor. Esa es la intención. Entonces, que entiendan lo más claro posible, ¿sí? Cuando la expresión es negativa, el negativo me está haciendo referencia a toda la expresión, no solo a la parte del entera. 11 cuartos, 11 cuartos. Ah, bueno, eso. Hasta ahorita estoy actualizándome los mensajes. No alcanzo a revisar los mensajes. Le agradezco que me converse para poder ir interactuando con ustedes. Si bien, pues, no le enciendo la cámara para que no le, digamos que no se le demore tanto la imagen del PDF, no se pixele o alguna cosa, ¿sí? Pues sí, le agradezco que me hable, me comente, vamos hablando y en algunos momentos pues vamos mirándonos las caras, aunque sea para conocernos desde la virtualidad en primera instancia, y ya cuando nos toque ir, pues nos encontremos y nos veamos y sepa yo con quién estoy hablando y ustedes también con quién están hablando. Vamos a mirar entonces, dejemos este espacio aquí, y ya que tenemos acá, entonces quedaría menos 7, 5 octavos. Ahora sí, entonces, ¿cuánto me daría ese mixto? Menos 60 octavos. Menos 60 octavos. Creería que un poquito más, 61, profe. ¿cierto? Menos 61, sí. Eso es. Menos. 61 octavos. Menos Exacto, 61 sí señor, octavos. porque lo que debemos hacer es dejo el menos al principio, multiplico 7 por 8 y le sumo el 5 dividido en el denominador, siempre se mantiene el denominador, y 7 por 8, 56, más 5, 61 octavos, que es lo que tenemos nosotros acá representantes. Ya ahí nos queda, entonces ya tenemos nuestra representación mixta, nuestra representación fraccionaria. Y ahora, vamos a pensar, bueno, y si yo tuviera el
Voy a dejarlo con 61 octavos. Sí, este es otro ejemplo, pues lo voy a dejar similar, pero bueno, dejemos. ¿Cómo pasar a mixto? ¿Cómo se haría para pasar a mixto? ¿Alguien me podría decir? Dividiendo el 61 sobre 8. Exacto, divida. Sí, ahí sí no hay de otras. Eso es lo que tengo que hacer. 61 octavos para pasarlo a mixto, lo que tengo que hacer es la división. Y, uy, profe, ¿cómo así? Claro, ese es lo que su merced tiene allá, 61 dividido en 8. Entonces, si se da cuenta, 68 dividido en 8, uy, usted dice, uy, es que de 8 por 8 me da 64, no alcanza, entonces tocó 7. 7 por 8, 56. A 61, 5. Por tanto, hay 7 enteros y 5 partes de 8 que se pueden tomar. 7 enteros de 5 partes 5 partes de 8 que se quisieran tomar, que es lo mismo que acá, mire, pero pues yo lo estoy haciendo con uno nuevo, a pesar de que lo tomé muy similar con los valores, pero para que se dé cuenta que lo que tiene que hacer es dividir, ¿sí? Es dividir. Entonces 61 dividido en 8 me da 7 por 8, 56, me da 5 como residuo, entonces me queda 7 enteros, mire, 7 enteros y 5 partes de 8 en que se dividió la unidad. Y así se hace cuando tenemos un mixto, una fracción para pasar a mixto. Vamos a mirar acá con un nuevo ejemplo, que su merced lo tenga. 42, dejémoslo así, 42 quintos, ¿cómo quedaría? $8.4. Uy, entonces su merced cogió el 42 y lo dividió en 5 y le dio 8, y 8 por 5, 40, a 42 le dio 2. Colocó la comita y lo pasó fue a decimal, pero aquí lo queremos es a mixto. Entonces, ¿cómo haríamos a 6 mixto? 8 2 enteros, quintos. 2 quintos. ¿6? Pensé No, que 8 enteros y 2 quintos. 8 8 enteros y 2 enteros y quintos. 2 quintos. Sí, señor, 8 enteros y 2 quintos. 8 enteros y 2 quintos. Ahí está. Miremos entonces el 60, el 60. El 16 séptimos. ¿Cómo quedaría representado en mixtos? Cuando yo hago estas tres rayitas, lo que estoy generando es equivalencia, 2 enteros y 2 Séptimos. séptimos. ¿cierto? 2 Sí. séptimos. Exacto, entonces divido 16 en 7, qué pena, 16 en 7, perdón que le haga esa, de esa forma, entonces 16 dividido en 7 me da 2, y me queda 2 por 7, 14, a 16, 2, y entonces me queda 2 enteros y 2 séptimos. Entonces ahí está el mixto, para que tenga en consideración. Miremos un nuevo ejemplo, por acá está. Y acá, Ahí queda así. ahí 1 queda, 3 octavos. Ah, no, mentira, 5 octavos, perdón. queda igualito, ¿cierto? Queda igualito, los mismos 5 octavos. ¿Y por qué? Porque no cabe ningún entero ahí. Exacto, porque no se puede pasar ningún entero. Cuando yo hago la división, en este caso, si yo tengo 5 dividido en 8, pues 8 en 5 no está, entonces 0 enteros, ¿cierto? Y 0 por 8 me da 0, ahora 5 me da 5, entonces me podría representarlo como 0 enteros, 5 octavos, pero pues decir 0 enteros, 5 octavos, pues esto, ¿para qué? Entonces no aguanta. Entonces por eso no se utiliza y se deja 0 en 55 octavos. Entonces aquí es donde aparece lo necesario que tenemos que tener en consideración y es que hay dos tipos de fracciones. Unas fracciones, yo se las voy a dejar acá, 7 3 21 2 2 2 2 menos 9 4 6 quintos y así sucesivamente. Y hay otras
que son, por ejemplo, 2 tercios, 5 octavos, 6 décimos, digamos, menos 5 novenos. ¿Qué diferencia hay de las fracciones de arriba a las fracciones de abajo? Que se le pueden sacar enteros. Que se pueden sacar enteros, sí, que se puede hacer un Que mixto, una, sí. el denominador es mayor que el numerador y en la otra pues es al contrario. ¿Cierto? A estas se les denomina propias y a estas se les denomina impropias. ¿Sí? Impropias con impropias. Listo, entonces, ¿cuáles son las propias? ¿Cuáles son las impropias? Son aquellas que el denominador es mayor que el numerador y son aquellas que el denominador es mayor que el numerador. Entonces, su merced lo puede ver como que las que podemos pasar a mixto son propias y las otras son impropias. Listo, no hay ningún problema. Entonces, si quiere, escriba cuál es su definición para fracciones propias, para fracciones impropias. Escriba su representación, cuáles son fracciones propias, cuáles son impropias. Uy, ay, carambas. Ni siquiera es así. Estás al revés. ¿Para qué? Aquí es impropias. Si estaba mirando bien que fuera así. Y aquí es solo propias. Al revés. Impropias, propias. Vamos a ver. Esperen, miremos bien cómo es. Cómo está propias, impropias. Ah, sí, así como estaba. Qué pena, qué bruto. Impropias. Ahí está bien. Impropias, impropias, eso, propias. Listo. Ahí tenemos. Vamos a ver, propias. Propias, impropias, venga a ver si. Sí, estaba mirando. Entonces, propias, impropias. Pero miramos. Ya. Sí, es que estaba mirando, por lo que ahí tiendo a embolatarme con acá, fracciones. Entonces tenemos dos tipos. Si va y revisa su merced, mírelo en Google. Creo que en Google aparece al revés. Que las impropias son estas. Si toco así. Impropias. Las impropias son las de arriba y las propias son estas. Ya le voy a decir por qué. Entonces, porque una de las formas que nosotros debemos reconocer fracciones propias e impropias, discúlpeme que le haya cambiado el orden, las impropias es cuando el numerador es mayor al denominador, y las propias cuando el numerador es menor al denominador. Cuando vamos y revisamos en torno a la definición, porque de pronto su merced lo reconoce acá como de esta forma, numerador mayor que el denominador y acá el denominador mayor que el numerador, pues una cosa adicional es, en términos de las fracciones propias, se requiere menos de la unidad. ¿Sí? Una fracción propia es cuando se requiere menos de la unidad. En últimas, si yo representara gráficamente cualquiera de estas, pues requiero menos de una unidad. Y en este caso requeriría más de una unidad. Sí, esta es la relación que tenemos que tener en cuenta. Se requiere más de la unidad. Y por eso aparecen los números mixtos. Si digamos en este caso, cuando divido 7 entre 3 me da 2 y sobra 1, entonces me queda 2 enteros y 1/3, ¿sí? Se requiere más de la unidad. Cuando hago 21 medios, pues eso me da 10 y sobra 1. Entonces por eso 10 enteros y 1 medio, ¿sí? Se requiere más de la unidad. Cuando divido 9 entre 4 me da 2 y sobra 1. Entonces me queda menos 2 enteros y 1/4. Cuando hago divido 6 entre 5 y me queda 1 entero y me sobra 1, entonces me queda 1 entero, 1/5. Entonces, estos son las impropias porque se requiere más de la unidad.
Y las impropias, las fracciones impropias, estas que tenemos nosotros aquí, son las que se pueden pasar a números mixtos. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Las únicas que se pueden pasar a mixtos son las fracciones impropias. Hasta ahí ahora sí quedamos claros con propias e impropias. Sí, señor. Listo, qué pena ahí el trunque del este. Entonces, ya tenemos entonces. Ahora, vamos a mirar. Yo quiero, alguien de los que recuerda, entonces ahora vamos a pasar decimales a fracción. Decimales a fracción. Entonces, por ejemplo, yo empiezo con este 2,5. ¿Cómo se pasa 2,5 a fracción? Alguien que Profe, me se recuerde. multiplicaba después de la coma Ajá. el número siguiente por ceros. O sea, multiplico por cuánto. O sea, 1,0. O sea, 10 digo, perdón. Por 10. ¿Y así nomás? No, o sea, el 2,5 se convierte en 25 y el 10 pasa a la parte de abajo. Ah, ya. Entonces hacemos esto, multiplicamos y dividimos por 10. ¿Y por qué por 10? Porque aparece una cifra decimal. Si tuviéramos, por ejemplo, 3,75 de pronto, pues ese mismo número cogeríamos ese 3,75 y ya que tiene dos cifras decimales, multiplicaríamos por 100 y dividiríamos entre 100. De forma tal que al multiplicar por 10, pues me da 25 sobre 10. Y siempre, por favor, siempre que pueda simplificar, hágalo. Entonces, en este caso puedo sacarle quinta, quinta de 25 es 5, quinta de 10 es 2, y entonces me queda 5 medios. ¿Y 5 dividido en 2? No porque aquí diga, o sea que cojo más bien este 5 y lo divido entre 2. No, eso no tiene nada que ver. Digamos que pareciera, pero no es cierto, sino, como dijo el compañero, multiplico por 10, divido entre 10. Yo acostumbro a irme de una vez a esta partecita, a decir, escribir el número sin comas y divida entre un 1 con tantos ceros como cifras decimales tenga. ¿Cómo así? Pues si multiplico por 100, en este caso me queda el número sin comas, y dividiría entre un 1, ¿con cuántos decimales tiene? Tiene dos cifras decimales, pues dos ceros. Y si puedo simplificar, pues lo hago. Yo sé que la quinta de 37 es 7 y me sobran 2. Y la quinta me sobran 2 y se vuelve un 25. Quinta de 25 da 5. Y quinta de 100 me da 20. Puedo volver a sacar quinta. Quinta de 7 es 1, me sobran 2. Quinta de 25 dan 5. Quinta de 20 es un 4, por tanto me queda que es 15 cuartos. Y si voy y reviso 15 cuartos, como sé que tiene calculadora ahí cerquita, 15 cuartos te da 3,75. Sí, señor. Cierto que sí, 15 cuartos le da 3,75. Perfecto, esa es la idea. Entonces ahí vamos a copiar estos dos ejemplitos. Ya vamos a hacer unos más. Listo, vamos a la siguiente. No sé si alguien faltó por asistencia, ojalá no haya faltado por asistencia. Ya revisé y claro, algunos no conocemos este método. Listo, vamos ahí. Estaba mirando las respuestas a la última pregunta y varios no sabíamos, no hay problema. 7,24. 8. Entonces,
Me puedo pasar de una vez al segundo pasito, yo les propongo que se pase de una vez al pasito, pero pues bueno que recuerde de dónde sale. Entonces si quiere escribir 7,248, ¿por cuánto lo multiplico y entre cuánto lo divido? Por 1000. Por 1000. Por 1000, muy bien, gracias. Y divido entre 1000. Entonces, al multiplicar por 1000 se perdería la coma, desaparecería la coma, no es que se pierda, sino que desaparece la coma y divido entre 1000. Pregunto, ¿puede simplificar su merced? Trate de simplificar si puede. Saque mitad, saque tercera, saque algo. Trate de simplificarlo de la mejor forma. Ya lo hago yo, pero trate de hacerlo su merced, a ver cómo le queda. Yo sé que se puede sacar mitad, ¿sí? Ahorita si quieren tomamos una pausa para que identifique cómo se puede, cómo sé si se saca mitad, cómo se saca tercera, cómo se saca cuarta, quinta, sexta, séptima. Listo, vamos a mirar entonces. Si le saco mitad, en este caso la mitad de 72, de una vez yo sé que es 36, mitad de 4 es un 2 y mitad de 8 es un 4. Un 4. La mitad de 1000, si no estoy descachado, es 500. Creo que no puedo bajar un poquito más porque se me salta a la otra página. Entonces por ahora voy a dejarlo así. Como termina en pares, 3624 y 500 son pares, puedo también sacarle mitad, por eso le voy a sacar. La mitad de 36 es 18, la mitad de 24 le puedo sacar 12 y la mitad de 500 es 250. Le puedo volver a sacar mitad porque pues son pares, termina en par. Entonces, la mitad de 18 es 9. La mitad de 1 no se puede, entonces, pero la mitad de 12 es 6. La mitad de 250 es 125. Y entonces ya tenemos por ahora a punta de mitades que 906 dividido en 125 es la fracción que me representa fracción simplificada, reducida, se le denomina esto reducida, pero fin, no se le puede sacar tercera, el de arriba sí, pero el de abajo no. ¿Se le puede sacar cuarta? No. El quinta sí, el de abajo sí, pero el de arriba no. Sexta, no. Séptima, ni idea. Octava, no sé. Novena, no. Décima, menos porque no termina en cero. Entonces, para ello vamos a mirar y le agradezco. Confírmeme si 906 dividido en 125 le da esto. ¿Alguien que me pueda confirmar? Sí, señor. ¿Cierto que sí? Entonces, Sí, señor. listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos una pausita. Vamos a hacer aquí como una especie de listadito, ¿sí? Y vamos a coger el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Uy, el 6 no me lo sé, el 7 no me lo sé. Yo sé que el 7 se puede, pero no recuerdo cómo es. Voy a tratar de esculcarlo. Mi esposa lo sabe, pero no está aquí para sacarme del embrollo. Entonces, voy a colocar acá control C, control B. Vamos a escribir algo que se denomina criterios de divisibilidad. Sí, entonces, para poder simplificar, yo debo saber esos criterios de divisibilidad. No los copio todavía todos, sí, los vamos a ir copiando porque vamos a tratar de hacer un ejemplo de cada uno. Entonces, si su merced los copia en renglón por renglón, pues de pronto se va a quedar sin el ejemplo. Entonces, es para eso. Entonces, sabremos que un número, entonces si quiere puede escribir como un enunciado por acá arriba que diga algo así como un número podrá ser dividido entre
puntos suspensivos, si cumple puntos suspensivos. Entonces, un número podrá ser dividido entre 2 si cumple, entre 3 si cumple, entre 4 si cumple, y así sucesivamente, a ver qué pasa si cumple eso. El de 7 es el que no recuerdo, pero ya se lo averiguo. O si alguien tiene Google por ahí, me lo puede averiguar. Entonces, alguien que me diga, un número es divisible entre 2 cuando ¿qué? Cuando Cuando sus últimas cifras par. Exacto, ese sí como que me canso yo pensándolo, ¿cierto? Entonces, un número es divisible entre 2 cuando es par. Entonces, un número es divisible entre 2 cuando es par. Entonces, hágalo suma C. El 7, yo creo que ni el 7 quitémoslo para no estar estresándome yo con el 7. Entonces, cuando es par, y creo que hacer ejemplos, pues me canso, ¿cierto? Pensando en hacer ejemplos. Más bien miremos el del 3, que el del 3 sí. ¿Alguien recuerda cómo sabemos que un número es divisible entre 3? Cuando sus últimas dos cifras son múltiplos de 3. Sus dos últimas, uy. De pronto funciona. Todo. No, A mí me creo. parece que era con todos. Con la suma de todos sus dígitos tiene que dar un múltiplo de Exacto. 3. Su suma digital tiene que ser múltiplo de 3. Esa es la idea. Entonces, uy, es así como que, ¿cómo así? Es así, parece como que ruso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3, 4, 5, 6, digamos que el 2, digamos que el 1, digamos que el 8, vamos a ver, este numerazo ahí todo grandote, 9. Si vamos y miramos, será divisible, entonces lo que tengo que hacer yo escoger ese mismo número, sumar sus dígitos, a ver qué pasa, sumar sus dígitos, entonces en este caso lo voy a colocar acá, control B, y voy a colocarle, voy a sumarlos, entonces ayúdenme a sumar a ver cuánto dan los dígitos. La suma, 29. 20, ¿cuánto? 29. 29. Uy, entonces no es, entonces 29 no es múltiplo de 3. ¿Por qué no es múltiplo de 3? Porque su suma digital no es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, ahí, pare de contar. ¿Sí? Otra cosa es que ese número hubiese tenido digamos, un 1 donde yo quiera. Digamos, y si fuera este, 1, 2, Sería 3, 30. la suma digital sería 30, o sea que este número sí se podría dividir entre 3. Si lo es, porque su suma digital, perdón la coma, es 30. Es múltiplo de 3. Entonces, múltiplo de 3, perdón las tildes. Ahí está. Y ahí está. Listo. Entonces, este sí lo es. Y entonces cuando su merced va y revisa ese número tan grande que aparece ahí, 34.516.218, y lo divide entre 3, en efecto, es exacta su división. Entonces, ¿y cómo lo supo? Pues que su suma digital es múltiplo de 3. Y entonces eso le va a servir a su merced para entender cuándo es un número divisible entre 3. Entre 4, ¿alguien sabe cómo se hace para saber cuándo es divisible entre 4? Divisible entre 4.
Alguien que lo sepa, divisible entre 4. Pues también que sea par, ¿no? No, es cuando sus últimos dos dígitos son 0 o el otro no me acuerdo. Listo. Se lo voy a dejar así. Cuando la mitad de los dos últimos dígitos es par. Chanfle, esa sí tiene como heavy. Entonces, cuando la mitad de los últimos dos dígitos es par. ¿Cómo así? 3, voy a inventarme todo este número así. Y al final, este. Entonces, no importa, este ejemplo. Uy, pucha vaina tan grande. ¿Cierto? Usted dice, uy, no, pero toda esa vaina, súmese con que garantice que estos dos últimos dígitos, los últimos dos, como estoy diciendo ahí en el enunciado, usted coge y dice, la mitad de los dos últimos dígitos, ¿cuánto es? Porque dice, cuando la mitad de los dos últimos dígitos es par. Pregunta, ¿la mitad de los dos últimos dígitos cuánto le da? 24. 24. Ah, listo. Entonces, como es 24, y es par, porque eso es lo que está diciendo, cuando la mitad de los dos últimos dígitos es par, ya sabemos que se divide entre 4. Pare de contar, si lo quiere corroborar, haga el ensayo, no hay problema, le doy unos segunditos, 30, para que lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, este sí es múltiplo de 4, ¿ok? Y podríamos pensar uno más pequeñito. Ahí. Por ejemplo, este. Ejemplo 2. Los últimos dos dígitos son 54. Pregunta, ¿la mitad cumple que sea múltiplo de 4? No, señor. No, señor. No, señor. Ese no, ¿cierto? Este no, no lo es. Entonces tenga en cuenta, y esa es la forma que su se puede tener en consideración. Ojalá y pudiera entrar allá. Vamos a ver si se deja. Déjate entrar. Que después de haber rayoneado es mucho más difícil. Listo. Este no lo es. No lo es. Entonces, ¿por qué? Porque la mitad de 54, como está, me dice, saque la mitad de los últimos dos, pues la mitad de 54 es 27, y 27 no es par. No es múltiplo de 4. Entonces, tenga en consideración esas dos observaciones, ser múltiplo de 4 o no ser múltiplo de 4. Por eso le dejaba los ejemplitos, el espacio para los ejemplitos. Creo que el de 5 ese sí lo saben. ¿Alguien me puede recordar cómo se sabe que es múltiplo o no de 4? De 5, qué pena. Cuando el último dígito acaba en 0 o 5. Perfecto, sí señor. Cuando el último dígito acaba en 0 o en 5, sí señor. Cuando el último dígito acaba en 0 o en 5. En 0 o en 5. Perfecto. Cuando el último dígito acaba en 0 o en 5. Sí, señor. Entonces, es múltiplo de 5 cuando el último dígito termina en 0 o en 5. Y creo que ese no sé si amerite hacer ejemplos, pero pues ahí está. Ya lo sabe, ya lo domina, ya lo reconoce. Si termina en 0 o en 5, ya sabe que es múltiplo de 5. Más bien, miremos el caso de que sea múltiplo de 6. Para el múltiplo de 6 tenemos que verificar una condición especial. Un número será múltiplo de 6 si cumple 2 y 3. Yo se lo escribo así. Este ya sabemos que termina en 0 o en 5. No hay de otro.
En el de 6 cumple a la vez 2 y 3. ¿Qué cree que significa eso de que cumple 2 y 3? ¿Alguien me puede decir a qué me estaré refiriendo yo que cumpla 2 y 3? Que sea divisible en 2 o en 3. Exacto, sí señor. Y entonces voy a dejarle 3 ejemplos de este, a ver qué me dice su merced. Entonces, ejemplo 1, abre paréntesis, ejemplo 2, abre paréntesis, bueno, ciérralo, ejemplo 3, oh, perdón que se me fue para donde no debía. Tiene escrito nothing. Ejemplo 1, cierra paréntesis, ejemplo 2, cierra paréntesis, y ejemplo 3, cierra paréntesis. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a coger el... Este... Verifiquemos estos 4 numeritos. Uy, este último se me fue la mano, pero bueno. ¿Qué condiciones cumple? ¿Cumple el de 2? ¿Cumple el de 3? ¿Cuáles cumple esos 3 numeritos? Ayúdeme a verificar. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Ayúdeme a verificar. Yo tampoco entiendo. El único que serviría sería el del ejemplo 3, profe. ¿Y por qué? Porque se puede dividir entre 2, o sea, es par, y la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Miremos a ver, este man me decepcionó. Vamos a ver. Entonces, el primero, vamos a ver. Dice que tiene que cumplir a la vez que sea de 2 y que sea de 3. El primero solo es múltiplo de 2, no. Es múltiplo de 3, me da 7 y 3, 10 y 5, 15. Es múltiplo de 3. Solo es múltiplo de 3, ¿cierto? Vamos a mirar el segundo. Aquí me da 9, pero más 6 me da 15, más 8, 23. Solo es múltiplo de 2. Y en este caso vamos a mirar, a ver, es par, entonces es par, ya sabemos que es múltiplo de 2. Entonces, y vamos a mirar, 4 más 2 me da 6, más 6 me da 12, más 9 me da 21, más 1 me da 22, más 2 me da 24. Es múltiplo de 3. Por tanto, es múltiplo de 6. Si cumple esto, eso es lo que dice acá el enunciado, ¿sí? Entonces, tiene que cumplir, cumple, ¿no? Eso es, ese cumple, tiene, eso es un tiene, eso es de obligación, tiene, ahí sí, dígale, cuando su mamá esté peleando con su madre, le diga, es que tiene, lo único que tiene es que cumplir 2 y 3 para ser divisible entre 6. Tiene que cumplir, ponle aquí, cumplir, tiene que cumplir a la vez 2 y 3. Entonces, en este caso, este no es divisible, entonces acá. Por tanto, no lo es entre, no lo es entre 6. Entre 6. Y lo mismo sucede en el de abajo. Entonces, aquí no hay de otra. Tiene que cumplir las dos cosas. Profe, es que cumplió solo de 2. No es entre 6. Solo cumplió entre 3. No es entre 6. Cumplió los 2. Ahora sí. Entonces, es la única opción para que sea divisible entre 6, que se pueda dividir entre 2 y se pueda dividir entre 3. Esa es la única opción. Y el último que podemos,
Profe, ¿y el de 7 al fin qué? No, no, es que el de 7 sí ya es una maraña más grandecita. Se puede buscar, se puede revisar, pero pues digamos que dentro de los reconocibles están estos. El de 9, su suma digital es múltiplo de 9. ¿Sí? Su suma digital es múltiplo de 9. Esa me parece bueno hacer un ejemplo. Entonces voy a hacer un ejemplo. Es más, hagamos dos ejemplos. Ejemplo 2. Para que su merced se dé cuenta. Y entonces en el ejemplo 1, pues voy a colocar 4. Coloquemos 8, 1, 2, 7. Digamos acá 4, 1, 8, 5. Vamos a ver. Su suma digital es múltiplo de 9. De ese Sí, número. señor. Es múltiplo de 9. Ah, perfecto. Entonces sí lo es. En este caso voy a colocar uno un poquito más pequeño. Entonces vamos a colocar perdón, un momentico. Este número es múltiplo de 9. Sí, señor. No, ese no. No, no lo es, profe. Al fin no, que señor. sí. Sí, Mentira, perdón. cierto que no. ¿Y por qué no? Ya que me dijiste que mentiras, ¿en qué mentiste? ¿Por qué sabes que es mentira? Porque da 21. Porque da 21, ¿cierto? Entonces no lo es. No lo es. Porque su suma digital da 21, ¿sí? Da 21 y 21 no es múltiplo de 9. Y como tiene que cumplir que su suma digital sea múltiplo de 9, no de 3, porque el 21, profe, es que es múltiplo de 3. Sí, pero es que dice que múltiplo de 9, entonces no sean tercos. Sí, entonces ahí está. El último que sé que le podría servir, pero pues no sé si necesite colocarlo. Bueno, y cuando son divisibles entre 10, ¿alguien recuerda? Cuando su último dígito da 0. ¿Da 0 o no? Ah, bueno, Es 0. es 0, ¿cierto? Entonces termina en 0. Ay, pues, ¿para qué le coloco ejemplos, cierto? ¿Para qué le coloco ejemplos si lo sabemos? Si entonces un número será divisible entre 10, pues si termina en 0. Y listo, no hay ningún problema. Eso. 14, 7, por lo tanto. Profe, Sí, señor, cuéntame. en el chat pusieron cuando es Pone. divisible por 7. Sí, dice el compañero lo siguiente: 14 es múltiplo de 7, por tanto, 1946, por ejemplo, ¿y de dónde sacó 18 menos Es 4? que se coge el número, el último se multiplica y se le resta a los demás. Si el número da un múltiplo de 7 o 0, es divisible en 7. Uno lo puede seguir como disminuyendo también. Entonces, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué multiplicaste por qué? A ver, Pues eso ¿cómo no lo se envié yo, pero ya me acordé. Uno coge el último número y lo el, multiplica el por 2 6? 6 por 2, 12. y se lo resta al número anterior, 12 a los menos que quedaron. 4. Sí. Y Uy, si sí ese ven que número que este es un quedó, poquito. Ese es un poquito más complejo, entonces miremos. 19, claro que lo podemos revisar, no hay ningún problema. Aquí, venga y buscamos en Google, sino que es que este tiene un poquito más de complejidad, el aceptarlo o el reconocerlo, porque claro que lo podemos buscar, Google nos los ayuda. Mire, divisibilidad entre 7. Así lo podemos, Profe, mire, sí señor, por lo que tengo entendido y por lo que yo fui el que compartí eso, que yo lo sí, busqué en gracias. Google. Ajá, Entonces, dice que cogemos un número, ajá, necesitamos la última unidad, sí. esa unidad la multiplicamos por 2 y el resultado se lo restamos al número que nos quedó completo.
Listo, entonces miremos un caso. Por ejemplo, voy a aprovechar aquí la calculadora, entonces voy a colocar 21 por 7. Vamos a dejar, uy, no, 21 por 7 no. Por 7. Vamos a coger un número bien grande. Entonces vamos a coger, por ejemplo, este que dice, digamos que este es de prueba, no lo copie, no se asuste. Vamos a cogerlo, espera que me deje rayar. Entonces voy a tomar el 24668. Entonces 24668. Entonces, según lo que nos dice el dicho, es que tome el último número y multiplíquelo por 2. Entonces, en este caso, me queda 2466 y le tengo que multiplicar ese número por 2, según lo que dice el dicho. Y entonces eso me da 16. Y entonces el 2466 le resto el 16 y me da como 2450. Y ahora, Se vuelve a hacer, se vuelve a hacer, ¿y qué hago hasta ahora? que hay un número más pequeño que uno pueda decir que es múltiplo de 7. Coge el cero, lo multiplica por 2 y lo resta, pues sería 2 245. O sea, el resultado menos, pues va a 0. Pero en lo que usted compartió decía que si era múltiplo de 7 o cero, funcionaba y termina en cero. También es múltiplo de también 7. tiene que pasar. Entonces 2 por 0 me da 0, entonces me da 245. Vamos por ahí. Uy, espere que se me fue. 245. Entonces vamos ahí. Vamos a dejar hasta el final a ver qué pasa con este. Entonces, 5. No, exacto. En lo que yo encontré en Google dice que si termina en 7 o en 0, es divisible por 7. Hasta que llegue a terminar en 7 o en 0. No, en múltiplo de 7, no importa El si es múltiplo de múltiplo de 7, 7. listo. Entonces, vamos en 245, entonces me quedó 245. Con el 245 se supone que ahora lo que tengo que hacer es el 24, restarle el 5 por el 2. 5 por 2 me da 10, 24 menos 10 me da 14, y el 14 es múltiplo de 7. Entonces aquí diríamos, uy, sí, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, pero digamos que haciendo esas sumas reiteradas, ¿sí? Esas restas reiteradas. Entonces, pues está chévere. Nunca sí lo vi, sí lo escuché, pero nunca lo asumo porque digamos que el proceso es largo, ¿sí? Y mientras uno se saca la calculadora para dividir entre 7 y aprenderse este proceso, pues saca la calculadora. Por eso poco lo planteo, digamos, en este caso, el del 7. Pero, uy, muchas gracias porque está muy chévere. Está muy chévere en este caso sí, yo había verificado, había colocado un número multiplicado por 7 que daba 24.668 y nos dimos cuenta que sí, es múltiplo, al final da un múltiplo de 7. Entonces, pero para decir que se puede dividir entre 7, pues lo haría con la calculadora. Por eso, digamos que lo omito, ¿sí? En cambio, el del 10, saber que termina en 0, pues ya lo ve. El del 9 que hace su suma digital, sí, pues es un poquito más fácil. El de el del 6, pues que sepa que termine en par y que su suma digital es múltiplo de 3, pues es un poquito más reconocible. El de 5 que termine en 5 o en 0, pues el de 4 que la mitad del último sea par, pues ya es una. El de 3, pues que su suma digital sea múltiplo de 3, y el de 2 que sea par. Por eso me parece un poquito más sencillos estos criterios que le planteé. Si su merced quiere utilizar el de 7, perfecto, para que lo sepa. Yo voy a tratar de grabármelo también en mi cabeza para posteriores oportunidades poderlo describir. Muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, teniendo los criterios de divisibilidad, pues lo que pues, se procede a trabajar es el recordarles, yo no voy a hacer mucho, pero pues el recordarles pues algunas operaciones, ¿sí? Ya que tenemos la parte de simplificar. No, quieto, padre. Íbamos en números fraccionarios, digamos que yo los llamo exactos, ¿sí? Ese que era 3,72, ¿sí? Y si lo voy a pasar a fracción, pues escribo 372 de una vez y lo divido entre 100 y me doy cuenta. ¿Qué es simplificar? Simplificar es dividir arriba y abajo por la misma cantidad. Entonces, aquí es donde su merced dice, ¿será que puedo dividir entre 2?
Sí, porque terminan en par los dos. Entonces, yo hago lo de abajo y usted hace lo de arriba, 50. Y lo de arriba, pues la mitad de 3 es 1 y me sobró 1. Mitad de 17 es 8, sobró 1. Mitad de 12 es 6, no sobró nada. Y me quedó, ay, sí se podía sacar mitad. A esto también le podemos sacar mitad porque termina en par, esa es la idea. Mitad de 1, no, 0. Mitad de 18, 9. Mitad de 6, 3. Mitad de 25, de 50 a 25. Pregunta, ¿le puedo sacar tercera? No, señor. Sí, No, señor. Al de arriba sí, pero el de abajo no, entonces no se puede simplificar, ¿cierto? Entonces al de arriba sí porque me da 12 y el 12 es múltiplo de 3, pero el de abajo no es múltiplo de 3. Entonces por eso no se puede simplificar más. Ah, pero mire que abajo sí se le puede sacar quinta, pero al de arriba no. Qué pesar. Entonces hasta ahí quedó. Eso es una fracción irreducible. Para que tenga en cuenta, una fracción irreducible. Y esa es la idea, que su merced siempre procure trabajar en cada paso que dé con fracciones irreducibles. Entonces, y listo, ya la otra partecita es seguir practicando con respecto a esas transformaciones o a esos cambios. Ahora, vamos al siguiente paso. El siguiente paso tiene que ver con unos números que se presentan de la siguiente forma. ¿Cómo se llaman estos? Que tienen una rayita. periódicos. Periódicos. Números periódicos. Entonces, esos números periódicos, para pasarlos, también son números racionales. Ojo, porque el día de hoy estamos trabajando solo con números racionales. Ya despuesito hablamos con otros números, pero por ahora vamos con números racionales. Entonces, este periódico también se puede pasar a fracción. ¿Cómo se hace? Yo le voy a plantear, ¿sí? Le voy a plantear 3 ejemplos. Ese mismo de 2,3 periódico. Le voy a plantear uno que tiene que ver con el 5,28 periódico, digamos. Voy a plantearle uno que diga, digamos que 1,684 periódico acá. Voy a colocar el 3, 4, digamos, el 6, 1, 8, 3. Bueno, ese 3 no tiene cara de 3, pero dejémoslo ahí. Plum, 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 plum. Vamos a hacer estos 4 ejemplos. Y esos 4 ejemplos le voy a plantear. Primero le voy a dar las instrucciones y le voy a pedir que me ayude a guiarme. Lo primero que tiene que hacer es colocar el número normal. 23, 528. A eso le denomino yo el número normal o el número sin coma, sin la parte periódica, bueno, como lo quiera. Yo lo llamo número normal, pero en realidad no es un número normal. Listo. Como me dijo un compañero en el chat, no, sino en el formulario que les puse a llenar para que pudieran pasar un periódico a fracción, pues algunos tenían algo de idea. Lo siguiente, el primer paso, entonces coloque el número sin nada, sin coma, sin la parte periódica, sin nada, solo coloque el número. Ya, pare de contar. Coloque el número así como si no hubiera la coma ni esa rayita de periodicidad. Y réstele la parte que no es periódica. ¿Cuál es la parte que no es periódica aquí? Aquí, aquí y aquí. En este, ¿qué es lo que no es periódico? 2, El 2. ¿Qué es lo que no es periódico acá? 52, 52. ¿Qué es lo que no es periódico acá? 1 o 16, no, Lo que no es periódico, 16. Y lo que no es periódico, 461. eso, 461,8. ¿Sí? Porque es lo que no es periódico, y lo que no es periódico es el 4, el 6, el 1 y el 8. Entonces, primer paso, coloque el número normal. Ya lo coloqué. Segundo paso, quítele lo que no es periódico, lo que no es periódico. Ya. Ahora divida, 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 divida entre un número que tenga, entonces vamos a dividir entre un número que tenga tantos nueves como cifras periódicas haya. ¿Cuántas cifras decimales periódicas hay? 1.
una cifra decimal periódica. ¿Cuántas cifras decimales periódicas hay? Una, ¿Cuántas cifras decimales periódicas hay? dos, 2. ¿Cuántas cifras decimales periódicas hay? una. Una. Entonces, vuelve y juega. Coloque el número normal, coloco el número normal. Réstele la parte que no es periódica. Le resté la parte que no es periódica. Divide entre un número que tenga tantos nueves como decimales periódicos haya. Un decimal periódico, un decimal periódico. Dos decimales periódicos, un decimal periódico porque la rayita solo está sobre el 5. Y ahora, tantos ceros como decimales no periódicos haya. Tantos ceros como decimales no periódicos haya. ¿Hay decimales no periódicos acá? No, señor. No, entonces no le coloqué nada. ¿Hay decimales periódicos acá? Uno. 1, entonces coloqué 1. ¿Hay decimales periódicos acá? Sí, señor. Hay uno. 1. ¿Cuántos decimales periódicos hay acá? Tres. 3. Le pregunto, ¿me puede ayudar a hacer la resta de acá? Yo hago la primera, 21 novenos, que se puede simplificar a 7 tercios. 7 tercios. Pregunta, 7 dividido en 3, ¿cuánto le da? 2.3 periódico. Oh, Marcot. ¿Qué? Sí, Sí. 2,3 periódico. Yo también me asombré. Rodilla al suelo y 2,3 periódico. Y era la idea. Ahora, 528 menos 52, ¿cuánto da? 476. 476 dividido en 90. Se puede simplificar porque termina en par. Entonces, la mitad de 4 es 2, la mitad de 7 es 3 y sobra 1, la mitad de 16 es 8. La mitad de 90 es 45. Vamos a ver, no, el primero es par, pero el segundo no. Vamos a ver si hay múltiplos de 3. Aquí me da 5 y 8, 13. El 13 no es múltiplo de 3, entonces ni modo. Aunque el de abajo sí era múltiplo de 3, pero pues bailas. El de arriba no se puede. 238 dividido en 45. ¿Cuánto le da? Alguien que tenga con qué sumar y 5.28, bueno, y el 8, periódico, el 8 ¿cierto? periódico. El 8 periódico, entonces en efecto, oh, shit, ahí está. Vamos a mirar el siguiente. En este caso la resta me da, perdón que lo tenga que escribir acá, 16, 7, 2, dividido en 9, 9, 0. Le puedo sacar mitad. Le podemos sacar mitad y su mitad. La mitad de 16 es, uy, ojalá y pudiera entrar. Vamos a ver si me deja entrar aquí para rayonear. No me dejas entrar. Qué pinches. Bueno. Entonces, la mitad de 16 es 8 y de 72 es 36, entonces queda 836, si no estoy mal. A ver si puedo rayonear. 800. Deja rayar. Mother mine. 800. Uy. 800 empezando con 8. 800, déjalo. Oh, ches. Profe, Sí, señor. pero es que 1684 menos 16 me da 1668, no 72. Ah, qué cosas. Sí, perdón. Sí, señor, gracias, 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 gracias. 68. Eso, ayúdenme a corregir, ojo. Si su merced no le pone cuidado a lo que estoy haciendo, me puedo poner a hablarles mentiras, para no decir groserías, y la embarramos. Entonces, la mitad de 16 es 8, la mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4, la mitad de esto es como 400, pero 400 ¿cuánto? 495, ¿será? ¿Alguien me ayuda a sacar la mitad de Sí, da 495. 495? Y entonces vamos y miramos y no se puede simplificar más. Porque este es par, pero este no. Este es múltiplo de 3, no sé, porque esto me da 11, 15, sí. Y este me da 13 y 5,
18, uy, se puede sacar tercera, mire que este se puede sacar tercera. Qué pena que no pueda escribir yo por aquí más. Me quedó muy amontonada esta vaina y no quería que quedara tan amontonada. A ver si se deja escribir, déjate escribir. No, ya no me puedo meter más por ahí. Pero por ahora se podría sacar tercera, alguien que me pueda dictar si eso se le puede sacar tercera. Que no tengo cómo meterme ahorita con esta partecita. Ah, tocaría con este. La tercera de 8 es 2 y sobran 2. Ah, pero por lo que tengo los números, no, la misma me queda muy más amontonado y no quiero que me quede tan amontonado. Ya me paso. Hagámoslo aquí. Vamos a ver si, no, este no me lo deja. Pero a ver si lo puedo llevar para allá, lo que voy a escribir por aquí abajo. A ver si déjate. Miremos a ver si ahora sí me lo deja escribir por aquí abajo y ya ahorita lo subo. Entonces, la tercera de 8 es 2 y sobran 2. La tercera de 23 es 7 y sobran 2. Y la tercera de 24 es 8. Listo. Dividido, la tercera de 4 es 1 y sobra 1. La tercera de 19 es 6 y sobra 1. Y la tercera de 15 es 5. Y listo, entonces 278 dividido en 165. 17 si fuera su suma digital, entonces no se podría. Por tanto, esta es la fracción irreducible de esta expresión. Qué pena que quede por acá como tan amontonada. No era mi intención, discúlpeme. Pero pues ahí está. Esa sería la fracción irreducible, perdón que está por aquí está, voy a dejarla aquí. Y pregunta, si yo divido esos dos valores, ¿sí me da lo que estábamos buscando? Perdón, me devuelvo. 1,684, 84, 84, 84, 84. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ahí está, menos mal. Rodilla al piso y ahí estamos. Vamos a la siguiente resta, la última resta. Y entonces, ¿cuánto me da esta resta de 460? 46.185 menos 4.618. ¿Cuánto da esa resta? 41.567. 41.567 y lo divido entre 9,000. No termina en par. Primero que no pudo terminar en par. Vamos a ver si se puede sacar tercera arriba. La tercera arriba vamos en 10, 16, 23. No se le puede sacar tercera, cuarta no, quinta no, sexta no, novena no, pues décima no. O sea que quedó ahí. Esta sería mi fracción irreducible, que cuando hago la división, pregunta si le da la división, aunque sea 4,6185555. Sí, señor. Ahí está. Entonces, démonos cuenta, le pregunto, ¿recuerda cuál fue el procedimiento para sacar estos números periódicos? ¿Cómo pasarlos a fracción? Sí, señor. Escriba entonces sus 4 pasitos. Primer pasito, escriba el número normal. Segundo pasito, reste la parte que no es periódica. Tercer pasito, divida entre un número que tenga tantos 9 como cifras periódicas tenga y tantos ceros como cifras decimales no periódicas tenga. Haga eso, tómese 2 minuticos, casi 5, en escribirlo y ya hacemos un ejemplo, ¿sí? Si bien aquí tenemos 4 ejemplos, hagamos uno, pero que usted lo pueda hacer a ver cómo le queda. Hacemos 2 ejemplos a ver cómo es. Va a conseguir un busito que está haciendo frío aquí en el apartamento y ya vuelvo. Ya voy. Pregunte.
Señor, pregúnteme. ¿Alguien iba a preguntar? Cuénteme que no estoy viendo el chat. Ya Profe, qué reviso. pena. Cuéntame. Es que yo no, o sea, yo me perdí en la parte de los ceros. O sea, esa Sí. parte no. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Pensemos en este, no en el último. Muy bien, que amontonado está. Coloque el número normalito, ¿sí? Todo el número, sin comas, sin la parte periódica. Réstele la parte que no es periódica, por eso subimos el 4618, que es lo que no es periódico. El 9 es la cantidad de decimales periódicos que hay. Por eso si aquí habían 1, pues un 9. Y tantos ceros como decimales no periódicos haya. ¿Sí? Entonces por eso aquí un 0 y un 9. Aquí solo el 9 y no ceros porque no hay decimales periódicos, no periódicos. Y en el anterior, si nos damos cuenta, había dos 9 porque son dos cifras periódicas y un 0 porque hay un decimal periódico, no periódico, qué pena. Entonces los ceros dependen de los decimales no periódicos. ¿Sí, Pi? Gracias, profe. Ajá. Profe, una pregunta, ¿tú al final compartes ese archivo? No, no porque tú vas copiando lo que te interesa. Vale, gracias. Vamos a mirar dos ejemplos entonces. Miremoslos a ver. Voy a colocarlo acá, agrándate, y lo voy a escribir aquí. Entonces el primer ejemplo, 4, el 4, una gotita acá. El 4, uy señor, si se deja escribir, qué chévere. 7, 3, 2, 1 y 5, y voy a colocar chan. Y el otro va a ser el 2, 3, 9, 6, 1, 4 y ese. Hagamos esos dos, hágalo su merced, a ver cómo quedan. Ya los revisamos un momentico, déjeme pensar, no, deje pensar a sus compañeros, ya lo revisamos.
Listo, vamos a mirar. Entonces, alguien que me ayude la parte de arriba, que coloco, ayúdenme a hacerlo. Que coloco en la parte de arriba. 473.215. 473.215. ¿Le quito algo? ¿A qué? ¿Cómo así? No, menos 47. Menos 47, muy bien, a eso me refería. ¿Cuántos nueves? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos ceros? 1. Un cero. Perfecto. Sí, señora, eso es. Digamos que la parte que me interesa es que sepan qué había que hacer. En el siguiente caso, ¿qué hago? Pues escribir 239.614. 114. ¿Le quito algo? Menos 2.396. 2.396. ¿Lo divido entre nueves? Entre 2 nueves. Dos nueves. Listo, dos nueves. Si ese alcanzó a coger el 1 ahí. No. Pues yo lo tomé. Sí, Y 3 ceros. y 3 ceros. Ni modo, exacto. Si la embarró el profesor, la rayita va hasta el 1, ahí lo cogió. Poquito no, todo lo cogió. Entonces ahí sí ni modo. Ese es el número y ese es el argumento. Lo que escrito está. Y ya el resto es hacer las operaciones y simplificar. ¿Sí? No quiero irme a otra cosa, no quiero hacer la resta, no quiero simplificar. El procedimiento es ese, ¿sí? Esa era la partecita que quisiera que ustedes valoraran. ¿Cómo se pasa entonces? Y si nos damos cuenta, entonces con esto tenemos claro que cualquier mixto, cualquier número, perdón, les comento acá, perdón, que cualquier mixto, que cualquier número periódico, que cualquier número decimal también se puede pasar a fraccionario. Señor, señora, Liz, ¿me ibas a decir algo? Manito arriba. Liz, Moncada. No, profesa, fue la que envié antes, qué pena. No, tranquila, gracias. Sí, entonces, ¿alguien que no haya entendido? ¿Alguien que no haya entendido que me diga yo? Espero que sí, esa es la intención, que haya entendido cómo pasar estos decimales a fracciones. Y si tengo que pasar pues la fracción a decimal, pues hasta la pregunta ofende, pero por si al caso, ¿alguien me ayuda a corroborar cómo hago para pasar un decimal a fracción? No, qué pena, una fracción a decimal. Resolver la fracción. Resolver la fracción, cambia la fracción por otra cosa. ¿Resolver qué? La división. La división, exacto. Tengan en claro, ahora no se me vayan a embolar. Ay, es que el profe enseñó cómo pasar de decimal a fracción, pero no nos enseñó a pasar de fracción a decimal. Discúlpeme, pero eso hace parte de tercer y cuarto de primaria. Entonces, esa sí no, hasta allá no puedo. Hasta allá sí no puedo. Listo, entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Creo que sí, espero que sí. Vamos a mirar esta partecita que tenemos. Algunas operaciones básicas. Operaciones básicas, ¿sí? Si bien usted las conoce, pues quisiera aclarar algunas cositas, ¿sí? A eso me refería yo con el repaso. Operaciones entre Q, acuérdese que Q son los números racionales, entre Qs, números racionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a dejar así como... Bueno, es que me canso con ese 2. Ay, ahora déjate escribir. Preguntica, ¿cuánto da eso? 5. ¿5 cerraditos? Sí, señor. Uy, ojalá. 7 y 3 me da 10, menos 1 me da 9. Ok, ya. 9 medios. 9 medios. 9 medios, ¿cierto? Eso es sumar de frente y sale. Restar de frente y sale. Pero ahora...
O dejémoslo así por ahora. Pregunta, ¿y si es esto también? ¿Sumamos de frente? No, señor. No, en X y los denominadores directos. Eso, como la carita feliz dicen algunos todavía que tienen ese, que 3 por 6 más 4 por 8, ¿sobre cuánto? 18 más 20. 8 por 6. ¿Cierto? 8 por 6. Y entonces en última 6 por 3, 18, más 4 por 8, 32, dividido en 8 por 6, 48, 36 más 18 me da 40, 50, y 50 sobre 48 me da 25 sobre 24. Creo que era lo que recordábamos de sumas de fracciones. ¿Si era así como recordaban las sumas de fracciones? ¿O alguien me recuerda algún otro método? ¿Alguien recuerda algún otro método para hallar suma o resta de fracciones? No, ni idea. Yo le voy a comentar acá el trabajar. Uy, preciso. El trabajar, si su merced recuerda lo de la carita o multiplicar en cruz, no sé cómo lo conozca su merced, yo le voy a comentar un método que es el que quiero que su merced se apropie y el que trabaje de aquí en adelante, ¿sí? Entonces voy a llevarme ese 3 octavos y ese 4 sextos, 3 octavos, 3 octavos más 4 sextos y voy a hallar algo que se llama, ¿cómo se llama eso? Mínimo común múltiplo. Perfecto, sí señor. Entonces, entre los denominadores, el mínimo común múltiplo es descomponer en sus factores primos. La mitad de 8 es 4, la mitad de 6 es 3. Puedo seguir sacando mitad, entonces la mitad de 4 es 2 y la mitad de 3 se queda, porque no le puedo sacar mitad. Vuelvo y le saco mitad porque todavía se puede al 2, me queda un 1 y el 3 se mantiene. Ya que no puedo sacar más mitad, pues me voy a tercera y tercera de 3 me da 1. Y entonces yo le propongo que multiplique de abajo para arriba, aunque de arriba para abajo también me da lo mismo. 3 por 2 me da 6, por 2 me da 12, por 2 me da 24. Y si lo hago de arriba para abajo, pues 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8 y 8 por 3, 24. Le da lo mismo. Y cuando coloca 24, lo que va a hacer es lo siguiente. 24 dividido en 8 le da 3. Ese 3 lo multiplica por el 3 que está acá, por este 3 que está acá, este 3. Más 24 dividido en 6 me da 4. Ah, preciso. Y ese 4 lo multiplica por 4, ¿sí? Entonces en últimas, ahorita hacemos uno nuevo con que preciso me dieron los números igualitos, pues no se ve como la lógica, pero acuérdese, perdón, le voy a cambiar aquí los números y voy a colocarle un colorcito a este con color. A ver si lo puedo encontrar, déjate cambiar. Pues aquí, este. Listo, ahora sí, con colorcito. Este 3 que aparece acá es este mismo 3. Este 4 que aparece acá es este mismo 4. Y este 3 que aparece acá es de 24 dividido en 8 me da 3. 24 dividido en 6 me da 4. Pues ese sí lo dejo ahí. 3 por 3 me da 9, 4 por 4 me da 16 y dividido en 24. 16 más 9 me da 25 sobre 24, que era el mismo resultado que me aparecía acá, simplificado. Entonces démonos cuenta la ventaja que tiene el trabajar con el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Esta es la ventaja que tiene trabajar con el mínimo común múltiplo. Voy a hacer un nuevo ejemplo como para que no me queden los mismos valores. Entonces vas a trabajar con el 7. Vamos a ver, quieto, déjate rayar. Y voy a decir que 7 sobre 12 más 5 sobre 8. Digamos que menos el 2, el 3, el 1 sobre 6. Va a ser esta resta y suma combinada. Si usted lo quisiera hacer, pregunta, ¿cómo lo haría? Alguien que me diga cómo lo haría. Una propuesta. Profe, primero se haría la suma.
Sí, con ese resultado se hace la resta. claro, perfecto. Primero hago la suma, los dos primeros, y con lo que me dé de la suma, hago la resta con el último. Perfecto, esa es la idea, que lo podamos hacer de esa forma, ¿sí? Pero de todas formas, yo les voy a proponer lo siguiente. Pero se puede hacer igual la de los 3 al tiempo. En sexto, Exacto, exacto. Entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los 3 al tiempo, del 12, del 8 y del 6. Entonces vamos a descomponer en sus factores primos, a ver qué me queda. La mitad, ya que se puede sacar mitad, me da 6, me da 4, me da 3. Saco la mitad, me da 3, me da 2, me da 3. Saco la mitad porque todavía se puede, me da 3, se mantiene el 3, ya me da 1 y se mantiene el 3. Y saco tercera, tercera me da 1, ya estaba el 1 y sigue 1. Multiplico de abajo hacia arriba para que me quede más fácil, no es por otra cosa, no es porque tiene que ser así, no, sino que queda más fácil multiplicar del más grande al más chiquito. 3 por 2 me da 6, por 2 me da 12, por 2 me da 24. O también me dio 24, entonces voy a hacer 24. 24. 24 dividido en 12 me da 2. Ese 2 lo debo multiplicar por el 7 que está ahí arribita. Más. 24 dividido en 8 me da 3. Y ese 3 lo debo multiplicar por el 5 que está ahí arribita. 24 dividido en 6 me da 4. Y ese 4 lo debo multiplicar por el 1 que está ahí arribita. 2 por 7, 14, más 3 por 5, 15, menos 4 por 1, 4. En últimas, 14 más 15 me da 29. 29 menos 4 me da 25. Y 25 dividido en 24 es el resultado. Ojo que esto no tiene nada que ver con que me haya dado el mismo resultado con el de arriba, 25, 24, 25, 24. 25, 24 es mera casualidad, ¿sí? Es mera casualidad. Preguntica, ¿se entiende cómo se hace las sumas o restas utilizando el mínimo común múltiplo? Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Eso es. Yo creo que alguien necesita copiar el ejemplo o así nomás. ¿Alguien necesita copiar o hacemos un ejemplo más? un ejemplo más. Listo, un ejemplo más. Entonces vamos al ejemplo más. Pasémonos por allí. A grandita. Listo. Entonces, vamos a colocar 5, 12 menos 3, 8 más 7, 10 más, digamos que 9, 6. Digamos en este caso, haga el intento, ¿cómo sería hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores? Porque claro, profe, y si yo quiero hacer los dos primeros y los dos últimos y después los resultados, hacer la suma de lo que me dé, también hágalo, no hay problema, también déjese llevar por su corazón. Pero pues yo le hago la invitación a que haga un proceso un poquito más globalizado, más general, de forma tal que pueda llegar a solucionar esos problemas un poquito más rápido y no se demore tanto. Me dio 120, el mínimo común múltiplo. Perfecto, dale, dale, hazlo a ver y ya miramos, ya corroboramos, démonos 3 minuticos a ver cómo continúa.
Pregunta, respondo. Cuéntame. Señora. Liz. Moncada. Cuéntame. No, profe, es que esa manito me quedó como prendida, no sé. Ah, bueno. Listo. Vamos a mirar entonces para que nos quede este ejemplo. El mínimo como un múltiplo en efecto. Pues vamos a mirarlo para acordarnos cómo es que se saca eso de todas formas y que están simplificando muy rápido y todavía yo no caigo en cuenta cómo es que se hace esa cosa. La mitad, como son los denominadores, 12, 8, 16, ¿y se puede tantos, profe? Sí, se puede tantos. La mitad de 12 es 6, la mitad de 8 es 4, la mitad de 10 es 5, la mitad de 6 es 3. Otra vez le saco la mitad a los que se puedan. Al de 6 es 3, al de 4 es 2, al de 5 no se pudo, al de 3 ya no se puede. Todavía podemos sacar más mitad. Mitad todavía no se puede, entonces queda así. La mitad de 2 es 1, la mitad de 5 queda así todavía. La mitad de 3 no se puede, también queda así. Ahora puedo sacar tercera. Uy, profe, pero tercera a 3, 1. Y a 1, pues ya quedó en 1. Y a 5, pues sigue siendo 5. Y a 3, pues se vuelve 1. Le saco la tercera, ya no se puede, tocó la quinta. Y la quinta 5 es 1. De 1 ya estaba, de 1 ya estaba, de 1 ya estaba. Y cuando vamos y multiplicamos, preferiblemente de abajo hacia arriba para que quede mejor. 5 por 3 me da 15, 15 por 2 me da 30, 30 por 2, 60 y 60 por 2 me da 120, que fue lo que dijo la compañera. Ay, profe, pero es que yo prefiero multiplicar de arriba para abajo. También, 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8, 8 por 3, 24 y 24 por 5, uy, yo no me sé la tabla del 24, pero por 5 da 120. Y entonces coloco 120 como mínimo común múltiplo y hago lo siguiente. 120 dividido en 12, pues me da 10, que lo multiplico por 5, menos 120 dividido en 8, uy, no, esa sí no me la sé, pero puedo mirar acá, mire que 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, lo único que me queda es el 3 y 5, 3 por 5, 15, pues ese es el valor que debes colocar acá, 15. Ay, profe, ¿cómo así? ¿120 dividido en 8 a 15? Sí, haga el ensayo y verá. Yo lo veo aquí y ya me doy cuenta que sí, en efecto es 15. Y lo multiplico por 3. Más 120 dividido en 10. Uy, no, esa sí no me la sé. Pues miren, 2 por 5 me da 10. Pues lo que me quede que es el 2 por 2, 4 por 3, 12. Ese 12 es el que está. Ah, pues obvio, profe, 120 dividido en 10 da 12. Y lo multiplica por 7. Más 120 dividido en 6. Uy, esa y ahí, ¿cómo hace, profe? Pues mire, 2 por 3 me da 6. Pues lo que me quede es 2 por 2, 4 por 5, 20. Pues obvio, profe, 120 dividido en 6 me da 20. Lo multiplica por 9. Listo. Y entonces me queda 50. Le resto 45. Le sumo. Uy, yo no me sé la tabla del 12 por 7, pero el 12 por 7 me da 70 más 14 me da 84, haciendo la propiedad distributiva. Uy, y menos la del 20 por 9 que me da 180, todo dividido en 120. Como el único que debe restar es 45, pero 50 menos 45 me da 5, pues me queda más fácil a 5 sumarle 84 me da 89, y 180 más 89 a que me da 269, dividido en 120. Pregunta, ¿si ese es el valor o estoy mal? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo, no se puede dividir entre 2, qué pesar. No se puede dividir entre 3, chanfle. Ni modo, pues aunque sea, esta es la fracción irreducible. Irreducible. El día de mañana vamos a repasar, pues yo sé que su merced sabe, pero pues vamos a coger y vamos a repasar un poquito de cómo es la multiplicación y qué se puede hacer con la multiplicación y cómo es la división, cómo se puede hacer con la división. Digamos que, no sé, quintos. Entonces, pues, échele la revisadita a lo que recuerda. La intención estas 2 semanitas es hacer un repaso, ¿sí? Entonces, pues, mañana nos vemos a las 6 con el repaso. Échele la revisadita a estos 2 ejemplos. Bueno, muchachos, los dejo hasta ahí Listo, profe. para que se tomen un Sí, periquito. señor. Gracias. Listo, nos vemos. Feliz día. Voy a dejar de Vale, grabar. profe, hasta luego.
Hasta luego. Voy a dejar de grabar la sesión para que su merced de que pueda revisarla. Nos vemos mañana a las 6 en punto.